Tengan un muy buen día. En esta oportunidad, continuando con nuestros videotutoriales, vamos a seguir con la práctica número 12, iniciando lo que son las funciones lógicas. Sin más preámbulo, comenzamos. Muy bien, ya tenemos transcrita nuestra información para la práctica 12. En esta oportunidad esta guía que va de la práctica 12 a la 18 trata de las funciones lógicas. Las funciones lógicas, las más comunes, las de uso más frecuente, son la función si, la función y o la función y la función o. En esta oportunidad voy a explicar lo que es la función si. La función si muestra un resultado dependiendo de una condición. En este caso, los componentes de la función si son la condición, que sería la pregunta o el cuestionamiento de la fórmula que vamos a aplicar. Si esta condición se cumple, debe hacer pues un procedimiento, y finalmente, si esa condición no se cumple, debe hacer otra operación distinta. Por ejemplo, teniendo en cuenta casos de uso cotidiano, por ejemplo, si tenemos dinero, pues si se cumple esta condición, que sería la pregunta de tener el dinero, se puede hacer los gastos, y si no se tiene dinero, quiere decir si no se cumple esta condición, pues finalmente no estaríamos haciendo ningún gasto. Representando esto en una fórmula de Excel, obviamente pues esto no funcionaría en Excel, simplemente un ejemplo. Entonces vendría igual si, entre paréntesis, la condición, separamos con punto y coma, vendría el resultado si cumple, y finalmente la operación que debe aparecer si no se cumple esta condición. Si son mensajes, lo que se quiere mostrar debe aparecer o debe quedarse dentro de comillas dobles. Ya para resolver entonces esta práctica 12 nos indica es que hay que mostrar para cada mes si hubo pérdidas o ganancias en estos respectivos meses. Ya sabríamos que es una pérdida si los gastos son mayores que los ingresos, o sería una ganancia si los ingresos son mayores que los gastos. Podríamos representar esto de cualquiera de las dos formas de analizar. Entonces vamos a empezar con igual si, abrimos paréntesis, vemos que el Excel pues nos hace la ayuda mostrando los parámetros, qué parte de los parámetros vamos. Apenas abrimos paréntesis nos aparece que estamos en la prueba lógica, nos aparece acá en negrita. La condición entonces sería, para representar que es una ganancia, entonces sería que los ingresos sean mayores que los gastos. Si esta condición se cumple, entonces nos fijamos que apenas al presionar punto y coma aparece el valor si verdadero. Si se cumple que los ingresos sean mayores que los gastos, entre comillas dobles, sería una ganancia. De lo contrario, quiere decir si esto no se cumple, sería una pérdida. Finalizamos cerrando paréntesis y vemos lo que ocurre al presionar Enter. Es una ganancia. Hay que tener en cuenta que no es obligatorio mirar los valores que hay actualmente. Quiere decir, uno lo que hace es colocar el análisis acá en la condición, y de acuerdo a lo que uno desee que aparezca, pues coloca los resultados en las respectivas posiciones. Por ejemplo, yo puedo hacer el análisis de forma inversa. En este caso coloqué que si el ingreso es mayor que el gasto, pues es una ganancia, de lo contrario es una pérdida. Vamos a autocompletar, verificamos los resultados. Aquí hubo ganancia, aquí hubo una pérdida debido a que los ingresos
fueron menores que los gastos, por lo tanto aquí no está cumpliendo esta condición y al no cumplirla entonces va a aparecer el mensaje de no cumple. Sería una pérdida. La idea es hacer el análisis en la primera fórmula, autocompletar. No vayan de pronto a imaginar que hay que hacer el análisis uno por uno de acuerdo a los resultados o a los valores que hay en cada una de las casillas. Tardaríamos más. Ese es el propósito de una función, de una fórmula en Excel. Simplemente hacer la primera y autocompletar, verificar que están funcionando en todas las demás. Vamos a hacer el análisis de forma contraria. Ustedes determinan cómo lo quieren hacer. Vamos a indicar, vamos a corregir o a modificar esta fórmula. Vamos a indicar ahora lo contrario. ¿Qué pasa si los gastos son mayores que los ingresos? Pues en este caso entonces estaríamos invirtiendo lo que son los resultados. Si los gastos son mayores que los ingresos, ya no sería una ganancia, sino que sería una pérdida. Y si no se cumple esto, quiere decir, si los gastos no son mayores que los ingresos, significa que hubo una ganancia. En este caso, el análisis se ha hecho de forma contraria. De lógica, los resultados se invierten, pero los resultados van a ser exactamente iguales. Aquí notamos que hubo una ganancia. Autocompletamos y vamos a obtener los mismos resultados. Quiere decir, cualquiera de las dos formas de analizar son correctas. Así pues se trabaja con la función sí. Si tienen dudas, cuestionamientos, lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita para más videotutoriales de informática, ofimática y de sistemas a nivel general. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.